Les vamos a hablar sobre los sexenios que hubieron a partir de 1970 hasta la fecha de hoy. Y pues vamos a empezar con Luis Echeverría. Su gobierno abarcó desde el 1 de diciembre de 1970 hasta el 30 de noviembre de 1976. Su fecha de nacimiento fue el 17 de enero de 1922 y nació en la Ciudad de México. Apoyó al Partido Revolucionario Industrial, al PRI, y fue un fundador del Grupo Mundo Libre Juvenil de México, y también fundó una revista llamada México y la Universidad. Desde los 24 años le interesó todo lo que tenía que ver con la política, por lo que se metió desde los 24 años al PRI, al Partido Revolucionario Industrial. Desde ahí empezó su carrera laboral y gracias a su buen desempeño que tuvo, le abrió muchas puertas de trabajo, y para el año de 1964 lo nombraron secretario de Gobernación durante la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que por cierto en su sexenio ocurrió el famoso acontecimiento de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, por lo que también a Luis Echeverría se le culpó por esa famosa matanza. Otro caso igual que pasó en el sexenio de Luis Echeverría fue el Jueves de Corpus, que fue otra matanza igual de estudiantes que ocurrió el 10 de junio de 1971. Y otro sexenio fue el de José López Portillo, que su gobierno abarcó del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Era del Partido Revolucionario Institucional. Su economía se centró en la explotación de hidrocarburos, que esto provocó que se dejaran de lado otras cuestiones o actividades básicas en México. Creó el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y grupos magistrados. Su gobierno se opuso al régimen nicaragüense de Anastasio Somoza. El presidente tramitó en la banca extranjera un conjunto de préstamos. Esto fue para los recursos que se utilizaban para el petróleo, ya que en esa época hubo mayor crecimiento en la venta de petróleo, de barriles de petróleo crudo, y esto también provocó que la deuda exterior subiera, que antes en años anteriores era apenas de 20,000 y subió a 76,000 a lo mucho millones de dólares. También ocurrió que fue cuando subió el PIB, que alcanzó hasta el 17%, fue el porcentaje más grande en toda la historia de México y de otros países. Y se le culpaba a él de tomar muchas decisiones equivocadas, pero la crisis que hubo no se hizo cargo de ella, sino que él culpaba a los conocidos robadores, también a la crisis y también a las deudas externas, etc. Bueno, el siguiente sexenio fue de Miguel de la Madrid Hurtado, y su sexenio abarcó desde el 1 de diciembre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1988. Nació el 12 de diciembre de 1964 en Colima. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de México, y a partir de 1963 él ingresó al Partido Revolucionario Industrial. Unas cosas importantes que resaltó su gobierno fue que trabajó bajo una política muy rigurosa. Él trató de negociar muchas deudas que tenía México con la canciller y compañera con otros países, deudas internacionales.
y también expidió la ley de la responsabilidad de los servicios públicos, que son pues, que hoy en día conocemos, y todas estas cosas, la educación, y pues esas fueron las cosas más importantes que resaltaron a Miguel de la Madrid Hurtado. El siguiente presidente que gobernó México fue Carlos Salinas de Gortari, que abarcó de su sexenio de 1988 a 1994. Puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad destinado a combatir la pobreza en el país. También creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, salvaguardando los derechos humanos de todos los mexicanos, plasmado en la Constitución. También creó la Procampo, que es un sistema de transferencia de capitales hacia los productores del campo mexicano. Y estos fueron los más importantes de ese sexenio. Continuamos con Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue el presidente que continuó. Su sexenio empezó el 1 de diciembre de 1994 y terminó el 30 de noviembre del año 2000. Él nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. Fue un economista y político mexicano. En 1968, el Partido Propuesta Estudiantil, él estuvo en huelga con los estudiantes durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Él se fue a vacaciones de vivir con sus padres desde muy pequeño, y cuando regresó para estudiar el bachillerato y la universidad. Y ahí fue cuando se metió a las huelgas estudiantiles contra Gustavo Díaz Ordaz. En el 1922 impuso la modernización educativa en el país. Eso fue lo que caracterizó su sexenio, porque él quería mejorar esa parte de la educación y buscó la modernización. Buscó la paz entre el sureste y el centro. Mandó representantes al sureste a hablar con el ejército zapatista de Liberación Nacional, porque pues por lo mismo de que los tenían muy olvidados, pues el sureste del país estaba muy enojado con el centro. Entonces lo que más que nada buscó fue la paz entre el sureste y pues el centro. Y esas fueron las cosas que más destacaron del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. El siguiente presidente fue Vicente Fox, que su sexenio abarcó del 2000 al 2006. En 2001 se creó la AFI, Agencia Federal de Investigación. Por decreto presidencial, esta tenía como función combatir delitos federales como el secuestro, el tráfico de drogas y muchas otras cosas. Instauró la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tenía como finalidad que cualquier ciudadano pudiera conocer cómo y en qué invierte el gobierno federal. Y eso sería lo más importante en ese sexenio. Luego continúa Felipe Calderón Hinojosa. Inició en el 2006 y terminó en el 2012. Él pertenecía al Partido de Acción Nacional, el PAN. Nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. En el año de 1999 fue presidente ejecutivo del Comité Nacional del PAN. Se cree que existió mucho fraude electoral cuando él se postuló, porque había otros presidentes que se veía que habían sido igualmente apoyados que Felipe Calderón, y pues resultó que ganó Felipe Calderón. Entonces se cree que hubo mano negra ahí. En su sexenio se enfocó en dar empleos, en desarrollar más material para los empleos. Se enfocó en la educación y en las Fuerzas Armadas, o sea, en la seguridad. Desarrolló nuevos sistemas de seguridad, de redes educativas, sistemas educativos.
más redes también laborales para que la gente pudiera adquirir trabajo. Y pues eso fue lo que destacó el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que terminó en el año del 2012. Luego viene el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es el cual empezó en el 2012 y va a terminar hasta el 2018. Ahora estamos en el 2015, apenas a la mitad de su sexenio. Pues ha sido un gobierno muy corrupto. Han sucedido muchas cosas, como también dicen que hubo mano negra en la votación de este presidente. También ocurrió lo de, muy conocido, lo del caso de Ayotzinapa, que también, como en años anteriores o sexenios anteriores, ocurrió casi lo mismo que como lo. Sí, o sea, buscaron rebelarse contra las autoridades y pues eso al gobierno no le pareció. Y pues acuden a la misma solución o respuesta, ¿no? Que es la violencia. Y pues lo mismo pasa ahorita con nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto. Ha hecho varias reformas que la verdad, o sea, no han beneficiado a casi nadie de la población, pero es por lo mismo, ¿no? O sea, creo que mucho también de la responsabilidad la tenemos nosotros porque pues no nos ponemos ni a leer, ni a investigar, ni a conocer bien los partidos para ver qué es lo que nos ofrecen. Y yo creo que el hecho de que ahorita tengamos un presidente así, pues también depende mucho de nosotros y de nuestras decisiones. Entonces yo creo que, o sea, esperemos que eso nos sirva de lección para poder prepararnos mejor en cuanto a la historia de nuestro país, lo que nos venden y lo que nos ofrecen, para poder, o sea, mejorar a nuestro país, México, ¿no? Y en vez de perjudicarlo, porque pues si somos mexicanos hay que preocuparnos. Yo creo que el peor de todos los males podría ser la ignorancia, que es lo que ha atacado a nuestra nación desde varios años atrás. Y también muy importante sería empezar cambiando nosotros mismos como personas, leyendo más, informándonos más y no estar en la ignorancia en la que muchos vivimos y no nos informamos porque le creemos todo lo que nos dice el gobierno y no vemos más allá de nuestra realidad como está viviendo nuestro país, y sería mejor cambiar nosotros mismos para poder saber qué es lo que realmente queremos como país, qué es lo que vamos a querer cambiar en el próximo sexenio y pues a ver cómo resulta estos años que quedan. Y pues sí, ser más sabios en decidir lo que queremos y no dejarlo a la ignorancia. Sí, porque, o sea, es muy fácil, por ejemplo, para nosotros como personas exigir y quejarnos, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros para evitar eso, no? O menguar esas acciones o esas actitudes que toma la gente. Entonces yo creo que si queremos un cambio, como dice mi compañera, se empieza desde por uno mismo, ¿no? Desde por dentro realmente. Y en la zona vemos muchas personas buenas que procuramos el bien, ¿no? Y pues aquí nuestro consejo, viendo todos los sexenios que les leímos, es que se preparen, que lean, que estudien, porque pues, o sea, para que no nos compremos cualquier cosa que nos vendan, ¿no? O cualquier idea que ellos nos presenten. Y así como esos estudiantes de lo de la matanza del Tlatelolco que tuvieron el valor para exigir sus derechos porque los conocían, pues así nosotros podemos exigirlo nosotros porque los conocemos realmente y no solo porque hablamos por hablar, ¿no? Y con esto no digo que hagamos una revolución, solamente que cambiemos nuestra forma de pensar y renovemos nuestras ideologías, nuestros valores, nuestros principios como personas. Y pues
tengamos y nos unamos toda la gente en una sola misión y visión para mejorar nuestro país. Y pues de mi parte es todo. Y nos despedimos. Muchas gracias.